Listo. Hola, buenos días. Estamos acá en el Facebook Live del Seguro de Bienes Comunes. Estamos con todo el equipo técnico de la Cámara de Incendio y Terremoto. Entonces, ¿sale? Mi nombre es Carlos Varela, vicepresidente técnico de FASECOLDA. Mi nombre es Carlos Molina, subdirector de la Cámara de Incendio y Terremoto. Y mi nombre es Paola Torres, yo soy la ingeniera de la Cámara Técnica. Bueno, entonces queremos empezar por responder algunas de las preguntas que ya nos han hecho en el canal. Y Lucy Constanza Ardila nos pregunta: ¿es obligatorio el seguro de bienes comunes? La respuesta, Lucy Constanza, para esa pregunta es muy sencilla y es sí. La ley, ¿me recuerdan, muchachos? 675 de 2001 expresamente obliga a los bienes sometidos al régimen de propiedad horizontal a contar con un seguro obligatorio para los bienes comunes, y el seguro obligatorio es para la cobertura de incendio y de terremoto. La segunda pregunta de Lucy Constanza Ardila es: ¿dónde puedo consultar sobre este seguro? Bueno, actualmente tenemos una página web o un portal web, el Registro Único de Seguros, en el cual cada uno de los interesados puede ingresar y, digamos, relacionar la información no solo para el tema de bienes comunes, también en este caso está para, Carlos, ¿me recuerdas? Está para autos. Para otros tipos de seguros, ¿sí? Autos, SOAT, vida, los diferentes seguros que se expiden en el país. Y también, en adición a lo que ha dicho Carlos, también puede usted consultar sobre ese tipo de seguros a través de los intermediarios de seguros o directamente con una compañía aseguradora. La página del RUS es www.rus.com.co. Muy bien. La siguiente pregunta es de Luz Elena Atencia, que nos dice: ¿existen seguros para bienes comunes, como por ejemplo parqueaderos en un sótano cuando estos se llenan de agua? Bueno, esta pregunta es muy interesante. En efecto, como lo dije antes, el seguro de bienes comunes es obligatorio para los bienes que están sometidos al régimen de propiedad horizontal, de acuerdo a como está establecido la norma. Si estos parqueaderos, si este bien inmueble del que habla Luz Elena está sometido al régimen de propiedad horizontal, debe contar con ese seguro. A pesar de que el seguro en la ley dice que la cobertura es obligatoria para incendio y para terremoto, lo que nosotros hemos visto en el mercado es que las compañías de seguros ofrecen coberturas adicionales, y dentro de esas coberturas adicionales están los daños por agua, en donde cabría el evento que tú nos estás mencionando. Si el parqueadero que tú nos dices en tu pregunta no está sometido al régimen de propiedad horizontal, que me parece un poco extraño, pero puede ser que eso suceda, en todo caso, tú puedes conseguir en el mercado diferentes pólizas de daños, entre las cuales podrías encontrar cobertura. Muy seguramente vas a encontrar una cobertura de daños por agua. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, mientras nos van dejando sus preguntas, vamos a hablar un poco de qué se trata el seguro de bienes comunes. Bueno, el seguro de bienes comunes está amarrado o viene en razón a las necesidades que empiezan a tener las copropiedades respecto al aseguramiento de los temas que son comunes para los copropietarios. Es decir, si bien es cierto yo soy dueño de mi apartamento, los temas como las escaleras, el lobby, los pasos, son parte o somos todos dueños de ese tipo de elementos. Entonces la copropiedad, básicamente la administración o el administrador de la copropiedad, básicamente tiene que tratar de proteger precisamente esos bienes, y de ahí nace, pues, digamos, el seguro. Él también viene como amarrado a un tema de la normativa, está obligatorio, digamos, para los conjuntos residenciales, y pues, digamos, entre otras cosas de lo que las principales cosas que está asegurando son los parqueaderos. Sí, aquí es importante, como para complementar lo que dice mi compañero Carlos, este seguro nace a partir del artículo 15 de la ley 675 de 2001.
Esa ley lo que hace es reglamentar todo, digamos, el régimen de propiedad horizontal de todas las edificaciones y de todos los conjuntos que se encuentran en propiedad horizontal. El artículo 15 habla básicamente de los seguros que se deben adquirir en una copropiedad. Este seguro es el de bienes comunes, donde dice que todos los bienes de la copropiedad, todos los bienes comunes deben estar amparados por ese tipo de seguros. Los bienes comunes son diferentes de las áreas comunes o de las zonas comunes. Uno generalmente, las personas que vivimos en apartamento, generalmente pues identificamos zonas comunes como por ejemplo las escaleras o un pasillo, pero los bienes comunes es un poquito más allá de lo que nosotros reconocemos como esto. Están contenidos dentro de las zonas comunes, por ejemplo las vigas, por ejemplo la fachada, hacen parte de los bienes comunes. Todo esto está amparado por el seguro. Debe estar amparado por el seguro, y es importante lo siguiente, que es otro tema clave en relación con el aseguramiento de este tipo de bienes. Es decir, vivimos en apartamentos o vivimos en casas en conjuntos cerrados. Otros tienen la fortuna de vivir en su casa sin ese tipo de régimen. Pero los que vivimos en apartamentos o en casas en conjunto cerrado, que están sometidos al régimen de propiedad horizontal, hay un aspecto clave ajeno al seguro, pero que es supremamente importante, y es la administración de la copropiedad. Si usted vive en un edificio o si usted vive en una casa, asegúrese de que su bien común haya sido registrado como tal. Debe tener un NIT. Usted es copropietario de un bien común que tiene un NIT, y ese NIT, y eso que es esa empresita que se llama, o esa empresa que se llama bien común, tiene un administrador. Ahora, hay dos tipos de administrador que uno podría reconocer. Uno es el que todavía se sigue usando cada vez menos, y es el señor que vive en el apartamento 1008 o la señora que vive en el apartamento 1215, lo que sea, que es una señora muy querida y que nos presta los servicios de administraciones básicos de la copropiedad. Ese tipo de administración nosotros no la favorecemos, porque cada vez más nos estamos dando cuenta que requerimos el concurso de un administrador profesional. Existen firmas administradoras de copropiedad que son expertas en este tipo de, precisamente, de administración. Estas personas entienden de qué se trata el seguro de bienes comunes. Saben qué tipo de cobertura se ofrecen en la propiedad en caso de los seguros de bienes comunes. Entonces es muy importante que usted revise si su copropiedad tiene un NIT y que ese NIT, esa copropiedad, tiene un seguro. Y lo mencionaban ahora mis colegas en el sentido de que hay una manera de saberlo. Usted puede entrar a la página web RUS, RUS, significa Registro Único de Seguros, y usted allí introduce el NIT de su copropiedad y luego de unos días el sistema le entrega información sobre si ese NIT cuenta o no con una cobertura de bienes comunes. No sé si hay preguntas. Sí, Carlos, tenemos una pregunta de la señora. ¿Tipo de seguros? Bueno, muy buena pregunta. No conocemos que haya una entidad que regule a las copropiedades o que vigile a las copropiedades. Es más, la normativa, cuando se habla de la misma, no tiene una sanción específica para los copropietarios que no adquieran el seguro. Y creo que el espíritu de la ley lo que quiso manifestar al tener esa ausencia de control es que los copropietarios, cuando no adquieren esa cobertura, lo que fundamentalmente están haciendo es que están quedando desprotegidos. Pocas veces nos damos cuenta que la copropiedad forma parte fundamental del bien en donde yo resido o en la oficina donde yo trabajo. Es imposible que yo haga un uso y goce y disfrute de ese bien si yo no tengo una copropiedad, unos bienes comunes en correcto funcionamiento. Entonces, cuando yo no adquiero el seguro, creo que el principal problema que se genera, no solamente para mí como copropietario, sino para todos los demás copropietarios, es que estamos dejando descubierto esos bienes, y que en caso de que ocurra un siniestro de naturaleza catastrófica
un siniestro grande, esos daños van a quedar, digamos, a cargo de los copropietarios y muchas veces puede perderse toda la edificación. Como lo decía ahora Paola, los bienes comunes en una edificación, por ejemplo, en un edificio, son casi que todo. Las losas entrepiso, las columnas, las vigas, las fachadas, los techos, los corredores, los ascensores, las escaleras, fundamentalmente es más del 80 o 70% de la edificación, que si se daña, pues sencillamente no tendrían los recursos los copropietarios para poder restituir el bien. Incluso no solamente son los bienes inmuebles comunes, sino también, por ejemplo, los contenidos que son comunes. ¿A qué me refiero? Extintores, sistemas contra incendio, todo lo que haga parte de la copropiedad. Maquinaria, bombas, ascensores, así es. ¿Qué les parece si hablamos de las coberturas básicas? Y hablamos de las asistencias. Bueno, las coberturas básicas. Ahora. Incendio. Las coberturas básicas de este seguro, con base en la ley, es contra incendio y terremoto. ¿Qué quiere decir esto? El seguro actúa, entra, digamos, cuando ocurre el siniestro, que puede ser de incendio o terremoto, entonces entra la cobertura, aplica la cobertura, pero también hay unas que son adicionales. Esto es lo básico, lo mínimo que, digamos, la ley obliga a la copropiedad a tener, el seguro de incendio y terremoto. Pero como lo mencionaba Luz Helena Atencia, también hay otras asistencias, por ejemplo, daños por agua, y hoy cada compañía de seguros que comercializa estas pólizas tiene, digamos, su paquete armado y las coberturas adicionales. Esas coberturas adicionales responden a la necesidad del mercado. Los administradores de la copropiedad o la misma copropiedad, los copropietarios, se han dado cuenta que en el uso y disfrute de un edificio de apartamentos o edificio de oficinas se presentan una serie de eventos que merecen estar protegidos con una póliza de seguros. Entonces, dentro de las pólizas adicionales, dentro de las coberturas adicionales a las básicas de incendio y terremoto, el mercado ha venido desarrollando coberturas como hurto, daños por agua, rotura de vidrios, daño a maquinaria. Incluso se ofrecen pólizas supremamente sofisticadas por si de pronto hay algún tipo de problemas con la administración, por ejemplo, por daños o perjuicios ocasionados por la administración, o incluso pólizas de responsabilidad civil. Suponga que están haciendo un arreglo en la copropiedad y durante ese arreglo dañan, por ejemplo, un vehículo, ¿sí? O le causan daño a una persona. Estas pólizas, esa copropiedad está protegida, si tiene ese seguro, contra los daños que se produzcan por el ejercicio que se está haciendo de la reparación. Ese tipo de cosas son ese tipo de problemas que se prevén dentro de una copropiedad. El sector asegurador los ha analizado y ha ofrecido y ofrece en este momento una serie de coberturas para esos riesgos. ¿Alguna pregunta? Yo creo que es importante también resaltar que este tipo de seguro de ninguna manera reemplaza el mantenimiento natural que requiere una copropiedad, y eso es muy importante. Algunos administradores de este tipo de conjuntos piensan que con el seguro ya no hay lugar para el mantenimiento que realmente necesitan este tipo de edificaciones, o no solo las edificaciones, inclusive dependiendo del amparo los equipos, como lo mencionamos ahorita. Eso es muy importante y es un aspecto que deben tener en cuenta, digamos, los administradores, por supuesto, pero que yo, siendo como dueño y copropietario del inmueble o del conjunto, debo tenerlo en cuenta. Y se debe tener en cuenta adicionalmente porque en general es una exclusión de las que tienen las pólizas de bienes comunes el hecho de que se presenten daños en maquinaria y equipo de la copropiedad por falta de mantenimiento. O sea, los daños ocurridos por eventos, digamos, por fuera de la voluntad del tomador, que en este caso es la copropiedad, por supuesto que se cubren. Cambios en el voltaje, hurto, terremoto, daños por incendio, cualquier tipo de daños, por supuesto que lo cubre la póliza. Pero si se comprueba que los daños se producen por falta de mantenimiento, generalmente eso está excluido de las pólizas de seguro. Así que si usted es el administrador de una copropiedad, tenga en cuenta esto, y si usted es un copropietario que está preocupado por la copropiedad, creo que es importante que le exija a la administración de la copropiedad cuál es el plan de mantenimiento que tienen la copropiedad en relación con esos equipos.
Y un punto adicional en relación con el tema del mantenimiento. Afectar la póliza de bienes comunes por hacer uso de ella para reemplazar el tema del mantenimiento es una mala idea, porque lo que hace usted es que está afectando artificialmente una póliza que luego en la renovación va a salir un poco más costosa. Entonces, separe muy bien el efecto de protección alrededor de la póliza con la copropiedad del mantenimiento, del debido mantenimiento que la copropiedad misma debe tener. Bueno, ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, tenemos una pregunta. Diana Torres Armenta nos pregunta: ¿el seguro tiene algún precio base o es autónomo de cada compañía aseguradora? Bueno, eso es una muy buena pregunta. El costo del seguro, como estábamos diciendo, existen diferentes tipos de productos de seguros. Y esos productos los diseñan las compañías de aseguradoras. Entonces, dependiendo del producto, dependiendo de las coberturas que tú quieras tener, pues obviamente los precios van a variar. Ese es un punto. Pero el punto más importante quizás es que las copropiedades no son iguales. O sea, no tienen el mismo valor, no tienen la misma edad, no tienen los mismos elementos generalmente, ¿sí? Pueden variar entre ellas. Igual puede ser un edificio, pero el edificio puede ser de 5, de 10, puede tener, digamos, diferentes disposiciones. Eso hace que en el cálculo del valor influyan estos elementos junto con, por supuesto, ya las políticas de cada una de las compañías. Esto se suma con un último factor que es supremamente importante, y es la competencia que tienen las compañías entre sí para ofrecer el mejor producto al mejor precio. Por eso, todo eso combinado lo que nos dice es que no hay un precio base o único para las copropiedades en el país. Carlos, nos pregunta Franklin Cerinza Cuellar: ¿se debe hacer la cotización según el avalúo? El valor, buena pregunta también. Lo que establece la norma es que el valor asegurado es el valor de reconstrucción, que es diferente al avalúo comercial del bien. Los copropietarios, si quieren, pueden adquirir el seguro por un valor superior, por supuesto, con el cuidado de no caer en el punto de supraseguro, o sea, asegurarlo por un valor superior. Pero también, y esto me lleva a un punto supremamente importante, y es que lo que hemos detectado es que muchos de los administradores de copropiedades o de los copropietarios deciden asegurar las copropiedades por un valor menor y no lo indican a la compañía de seguros. Eso se llama infraseguro. Eso tiene unas implicaciones muy fuertes en caso de que de que exista un siniestro, porque recibirían mucho menos valor de lo que en efecto es la exposición de la copropiedad, más un castigo por el tema del infraseguro. Sí, es como que algunos administradores de propiedad horizontal lo que hacen es un check, o sea, cumplo con el requisito, pero en verdad no estoy, o sea, cumplo porque es obligación, ¿sí? Es mi obligación como administrador proteger la copropiedad, pero en verdad el seguro no está actuando como debería si está a un menor valor del de la reconstrucción de la copropiedad. Muy bien. Bueno, continúo. Natalia Bustos nos pregunta: ¿qué factores debemos tener en cuenta en caso de siniestros sobre bienes de seguros? ¿Perdón, otra vez? ¿Qué factores debemos tener en cuenta en caso de siniestros sobre bienes seguros? Ok. Cuando ocurre un siniestro, lo más importante es dar aviso a la compañía de seguros. Ahora, es importante lo siguiente. Recuerden que la copropiedad está siendo administrada. Hay un administrador de la copropiedad. Una de las responsabilidades del administrador es precisamente darse cuenta de que ha ocurrido un siniestro que puede afectar la póliza, y es ese administrador quien tiene que dar la voz de alerta a la compañía. Avise a la compañía de seguros lo antes posible para que la compañía de seguros empiece a hacer las labores de ajuste de los bienes comunes que han sido afectados. Acá hay una pregunta que dice, de Ingrid Rodríguez Rangel, dice: ¿qué coberturas se incluyen en los seguros hipotecarios? ¿Son estos obligatorios cuando se compra un inmueble y se tiene crédito con el banco? Y otra que dice: ¿cómo se amortiza el pago de este seguro durante el crédito hipotecario? Este es un seguro completamente diferente. Estábamos hablando de los seguros de bienes comunes, y la pregunta que nos hace Ingrid es del seguro hipotecario. El seguro hipotecario opera para los bienes privados, ¿sí? Lo que yo adquiero a través de un crédito hipotecario.
El banco adquiere un seguro con una cobertura de incendio y terremoto y adquiere un seguro adicional de vida del tomador. ¿Por qué están estos seguros? En caso de que ocurra algo al bien hipotecado, el banco pueda recuperar sin problema alguno lo que prestó, el resto va a la persona que tiene el crédito, y en caso de que la persona fallezca o quede incapacitada y no pueda seguir pagando sus créditos, también, digamos, opera el seguro. Son dos seguros aparte, pero es un seguro completamente diferente al que opera en bienes comunes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hasta ahora no han llegado más preguntas, pero yo quisiera como también, Carlos, que les contáramos cuáles son las recomendaciones que nosotros les hacemos o que Fasecola les hace a los administradores de los conjuntos. Bueno, muy bien. Primero, y si quieres, de nuevo, un consejo a los que vivimos en copropiedades. Contratemos un administrador de copropiedad profesional. Es absolutamente importante que eso se lleve a cabo. El profesionalismo de estos administradores de copropiedad nos van a ahorrar múltiples dolores de cabeza en la administración de la copropiedad, que, como les digo, no es un asunto sencillo. Hemos hablado también, por supuesto, de qué significa estar desprotegido, y el administrador profesional entiende cómo se debe hacer la protección. Ese, digamos, es un primer punto. Ya como administrador de copropiedad, en relación con el seguro, lo que es muy importante es conocer cuál es el valor primero reconocer cuáles son los bienes comunes de la copropiedad y, por supuesto, cuál es su valor de reconstrucción. Entender que la copropiedad puede tener diferentes tipos, puede estar sometida a diferentes tipos de riesgo, y sopesar qué tipo de productos, qué tipo de coberturas, en adición a cobertura de incendio y terremoto, puede querer para la copropiedad, presentarlo a los copropietarios de manera sustentada y procurar por una protección integral de la copropiedad durante el tiempo que esté administrando la misma. Bueno, sí, Diana nos pregunta nuevamente, ¿cuánto tiempo promedio se demora el seguro en hacerse efectivo después del siniestro? Bueno, buenísima pregunta. De acuerdo con la norma, una vez el asegurado ha entregado toda la información que se requiere para el siniestro y están, digamos, estos papeles y estos elementos dispuestos en la compañía de seguros, la compañía de seguros cuenta con 30 días para realizar el pago. Vuelvo y digo, contados a partir desde que se han entregado todos los elementos en donde en efecto se verifica que está la existencia del siniestro, y, por supuesto, si sobre la póliza hay una cobertura sobre los daños dados. Una vez eso está certificado, corren 30 días y las compañías de seguros son muy ágiles en el pago. Hay un tema adicional con el que me gustaría hablar, que tiene que ver no necesariamente con siniestros, pero sí con la póliza. Y es que la póliza no solamente ofrece coberturas para estos grandes siniestros, sino que ofrece una cosa que se llama servicios de asistencia. Algunas copropiedades hacen uso de ese servicio de asistencia, que son estos inconvenientes menores que pasan en las copropiedades a veces, que tienen que ver con rotura de vidrios, que tienen que ver con cerrajería, que tienen que ver con algunos daños eléctricos menores, que ocurren frecuentemente en la copropiedad, y allí la póliza de seguros, con estos servicios de asistencia, que vuelvo y digo, tiene que conocerse y saberse utilizar de manera adecuada, el producto se hace más atractivo y el producto se hace más útil para esos pequeñísimos eventos que a veces no ocurren y que pueden ser muy rápidamente atendidos a través del sector asegurador. Bueno, Juan David Reyes Huertas nos pregunta, ¿la póliza es obligatoria según la ley? ¿Qué pasa si no lo hacen y existe algún siniestro? Y la otra, pues que va unida, dice, los copropietarios pueden repetir, pero yo creo que los copropietarios pueden como irse en contra del administrador cuando esto ocurre. Ok, perfecto. Lo decíamos ahora, cuando una copropiedad no está asegurada, en la norma no existe ningún elemento que le diga, que sancione a los copropietarios o al administrador de la copropiedad por no tener el seguro. La mayor sanción, lo decíamos ahora, es que está desprotegido y que cuando ocurre el siniestro, pues son los mismos copropietarios que tienen que pagar con su bolsillo los daños que se generan. No es recomendable estar desprotegidos y tener desprotegidos ni nuestro apartamento ni los bienes comunes. Digamos, ese es el primer punto. El segundo era...
si los copropietarios pueden repetir. Bueno, eso es una muy buena pregunta. Depende, porque si la decisión de no asegurarse se tomó en asamblea, están las actas y el administrador no tiene ninguna otra alternativa, yo vería, sin ser abogado, porque no lo somos ninguno de los tres, que esa repetición no se puede hacer. Y sobre esto, los amigos abogados que me puedan hacer comentarios, háganlos. Si en la copropiedad se dio la instrucción de hacer un aseguramiento y ese aseguramiento no se hizo en las condiciones óptimas, entramos en un problema en que la firma no está haciendo su trabajo y existe la posibilidad de que yo como copropietario, que contraté a un profesional, que le di las instrucciones, que le di el presupuesto para que hiciera un aseguramiento adecuado y no lo hizo, podría yo, por supuesto, entrar a repetir. De nuevo, es una pregunta jurídica, los tres somos ingenieros, dejo para los comentarios a los abogados que nos complementen si es como lo estamos diciendo o no. En todo caso, hay algo que por estas fechas se realiza, entre los meses de febrero, marzo y más o menos hasta abril, y es algo a lo que todos le tenemos mucha pereza, y son las asambleas de copropietarios. Sí. Uno siempre intenta como evadir el tema, darle un poder al vecino, cualquier cosa de estas. Pero es muy importante que en estas asambleas se socialicen estos temas. Como lo mencionaba acá alguien, no recuerdo el nombre, esta persona que se llama, bueno, no me acuerdo, decía que muchos administradores no tienen conocimientos acerca del tema de seguros y no saben si está infrasegurado o suprasegurado. Estos temas se deben tratar en la asamblea de copropietarios y entre todos deben decidir cuál exigir ese seguro, y lo que decía Carlos, darle las instrucciones al administrador de que lo contrate con una compañía con las coberturas que los copropietarios deseen. Es que precisamente en línea con lo que menciona Paola, Carlos, nos pregunta Conrado Santa Cruz a Merle: ¿tendría alguna responsabilidad la compañía de seguros al asegurar algún área común con una información errada? Ese. Y ella, precisamente ella es la que nos dice, la mayoría de administradores no tienen conocimiento. Más alto, me están pidiendo que hagamos más alto. Qué pena. Nos pregunta Conrado Santa Cruz a Merli: ¿tendría alguna responsabilidad la compañía de seguros al asegurar algún área común con una información errada? A ver, no, porque primero el contrato de seguros es un contrato de buena fe, y quien tiene la obligación de suministrar la información a la compañía de seguros es el asegurado, porque es el que conoce su riesgo. El asegurado, en este caso, es la copropiedad y el administrador en representación de la misma, quien sabe cuánto cuesta, cuáles son los bienes comunes, cuáles no, en fin, tiene toda la información que se requiere para el seguro. La compañía de seguros lo que hace es que recibe esa información, realiza una cotización y expide la póliza con esos datos. Ahora, una cosa que sí hace la compañía de seguros es que una vez ocurre el siniestro, le corresponde revisar que la información del siniestro esté acorde. Si yo digo que tengo, por ejemplo, un sistema de incendio y la compañía de seguros, en el momento en que va a verificar el siniestro, reconoce que no existe ese sistema, ahí hubo un problema de falta de información que puede derivar incluso en que la compañía de seguros objete el siniestro porque la información que se suministró no era veraz. Bueno, aquí Diana nos hace dos preguntas. Una, que mientras la compañía de seguros hace la indemnización, si las personas tienen como algún servicio de vivienda temporal mientras la compañía de seguros desembolsa la indemnización. Y la otra es si no hay quórum en la asamblea, si las personas pueden adquirir este seguro de forma individual. Entonces, bueno, no conozco todavía en el mercado, pero no necesariamente quiere decir que no exista una cobertura en donde a todos los copropietarios se les entregue una indemnización para que, o una suma de dinero para que puedan irse de alquiler a otro sitio mientras hacen las reparaciones. Es posible que sí, me parece que es una buena cobertura. Sé que en algunas pólizas de hogar sí existe este tipo de cobertura de seguro, y es posible que también lo haya para bienes comunes, pero si la suya no lo tiene y está interesado, pregúntele a su compañía de seguros para que diseñe el producto de esa manera. El segundo punto es si se puede adquirir de forma individual en caso de que no haya quórum en la asamblea de copropietarios. El problema es que yo soy copropietario, y este es el punto importante
el corazón mismo de la norma es que nos pone a nosotros los copropietarios a tener que hablar con los demás copropietarios y tomar decisiones como un conjunto, como un cuerpo colegiado, debido a que la copropiedad por naturaleza me pertenece, pero me pertenece a los demás copropietarios, de ahí su palabra, no se puede adquirir. Yo no podría adquirir un seguro de una cosa que es mía, pero es compartida con otros copropietarios. Entonces, lo que recomendamos es que la asamblea actúe como un cuerpo colegiado, que entiendan, como un cuerpo colegiado, no, actúen como una unidad, entiendan la mayoría de ellos que se requieren este tipo de coberturas y que se convenzan de que estar desprotegido es la peor opción y que lo puedan hacer a través del NIT de la copropiedad. Recuerden que es importante, los seguros de bienes comunes se adquieren para la copropiedad y la copropiedad es una persona jurídica con un NIT. Bueno, vamos a hacer la Tenemos última poco pregunta. tiempo, Sí. Sí. Si quieren pueden dejarnos sus preguntas acá. Nosotros las responderemos por escrito, nos comunicaremos con ustedes. Vamos a irnos con la última pregunta, que es de Sandra Maritza Alba Ortiz, y dice como que si nosotros recomendamos que en la misma póliza de copropiedades se aseguren los bienes privados o se hagan en dos pólizas diferentes. Existen las dos alternativas. Generalmente se ha trabajado con la última, es decir, está la póliza de bienes comunes por un lado y la póliza de hipotecarias por otras, porque son pólizas diferentes, como lo logramos explicar antes. Hemos visto que en las copropiedades, en algunas copropiedades, específicamente las copropiedades más pequeñas, en donde todos los copropietarios acuerdan a tener un seguro que ampare tanto sus bienes privados como sus bienes, como su bien común, han llegado a acuerdos con las compañías de seguros a través de sus intermediarios de tener una póliza global completa, tanto para bienes privados como para bienes comunes en toda la edificación. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, ha pasado, o sea, ofrece ese producto en el mercado. Generalmente, digamos, depende mucho, como hablábamos en la pregunta anterior, del consenso que haya entre los copropietarios. Yo creo que para cerrar, Carlos, digamos... Antes de esta pregunta, quiero hacer un comentario. El seguro siempre, generalmente funciona sin ánimo de lucro. Digamos que la indemnización que se da de un seguro nunca es, digamos, para que no debe enriquecer a la persona. Entonces, en el caso de que se tenga aseguradas las áreas privadas como un seguro colectivo, como el de bienes comunes, y se tenga el hipotecario, la persona debería estar consciente que va a recibir la indemnización para la reconstrucción del bien inmueble. Sí, y decía que para cerrar es importante que coticen y comparen. O sea, en el mercado hay una gran oferta y esta oferta hay de todos los colores, de todos los sabores. Lo importante es que todos hagan el ejercicio juicioso de proteger, pues finalmente para muchos es la más importante compra de toda su vida y hay que protegerla. Es el patrimonio de todas las familias. Muy bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. El próximo mes estaremos en vivo con otra clase de seguros. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Chao.